Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos entrando en el semestre. Pudieron hacer la tarea que les encargué sobre las disciplinas de la filosofía. Platicaron con su familia, sus amigos, sus compañeros un poco, ¿sí? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita al iniciar va a ser un pequeño juego para ver de qué manera nosotros estos elementos que tenemos previos, si es que empatan con lo que vamos a ver en clase y a ver quién gana. ¿Sí? Nos va a permitir, bueno, saber el grado de cumplimiento, de avance de lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Nos va a permitir tener un elemento de conocimiento previo sobre cómo estamos y cómo vamos a salir. ¿Va? Profe, yo no traigo datos. ¿Puedo anotar mis respuestas o gritarlas? Sí, no, anotarlas. Anotarlas. Anotarlas y vamos viendo. ¿Va? Bueno. Ay, no se vio. Ok, vamos a... Por favor, abran su Kahoot. Sí. Y pongan el pin, por favor. Ahí está Majo, Marta, Pepe, ya subió Pepe. Los que no tengan datos, bueno, apunten por favor. Alex y la Marlene. ¿Listo? Dale. Sí, traigo datos. ¿Sí? Gracias. Ahí está. La Gina ya está. ¿Cómo entraste con ¿Quién más? ¿Listos? Bueno, vamos a empezar. 5 preguntas. Esténse listos. 10 segundos para contestar. Epistemología. Investiga el alcance y posibilidades del conocimiento, reflexiona filosófica sobre el fenómeno moral, fundamenta el conocimiento científico, no hay tal cosa como la epistemología. Solamente 2 contestar. Marta Elisa y la Alex. Muy bien. Muy bien, vamos viendo. Los demás, pues pónganse más las pilas a ver si hay una relación. Sí, yo pensé que había que esperar a... Ética. Puntos. Advierte sobre la bondad o la maldad de un acto, fundamenta y justifica los sistemas morales, reflexiona sobre el fenómeno moral, no hay tal cosa como la ética. Miren, tres contestaron, advierte sobre la bondad o la maldad de un acto. ¿Por qué estos que ustedes que contestaron, advierte sobre la maldad o la bondad de un acto, pensaron que era ética? ¿Así fue su reflexión previa, su investigación, su sondeo? Pues lo que pasa es que los fenómenos morales se dividen en buenos y malos, entonces... Bueno, vamos a ver si es cierto que todo fenómeno moral se divide necesariamente en bueno o malo. Eso lo vamos a ir tratando de resolver conforme va avanzando, pero bueno, pues ya tenemos ahí un aspecto, ¿no? Solamente una persona reflexiona sobre el fenómeno moral. La Majo. Pues Majo, ¿no? ¿Por qué le pusiste esa selección? Al azar. Hola, azar. Porque, bueno, creo que la ética va con los actos morales de las personas. Va con los actos morales de la... ¿A qué te refieres con va con los actos? En la forma, por ejemplo,
cuando dicen él tiene ética o ella no tiene ética, es más bien con las acciones que nosotros realizamos y reflexionamos o decimos. Va por ahí, va por ahí. Vamos a ir aclarando conforme vayamos avanzando durante la sesión y a lo largo del semestre, por supuesto. Ontología. ¿Alguien no identifica la ontología? No hay tal cosa. Es sinónimo de la metafísica. Reflexiona sobre el ser y fundamenta lo suprasensible. Dos personas contestaron correctamente en relación a lo que vamos a ver en el curso. Dos personas piensan que es sinónimo de la metafísica. No es tan inapropiada la respuesta desde una perspectiva religiosa, ¿no? Medieval. Después nos vamos a platicar eso. No, actualmente no es una forma que nosotros asociemos ni la metafísica ni la ontología dentro de la filosofía profesional, claro, ¿verdad? Bueno, Marta Elisa contestó rapidísimamente, ¿no? Y se puso al tiro. Esa ya me la sé. Bueno, la metafísica explica fenómenos paranormales como los ángeles, explica la finalidad de la física, fundamenta la experiencia física, reflexiona sobre principios no empíricos como la justicia. Naiden, ni uno contestó, reflexiona sobre principios no empíricos como la justicia. Todos se fueron más bien hacia las cuestiones de los ángeles o fundamenta la experiencia física. ¿Por quién ¿La contestó? justicia es metafísica? Ahí les voy a decir por qué ahorita. Vamos viendo. ¿Quién contestó lo de los ángeles? ¿Por qué? Pues todos los fenómenos metafísicos son lo que la física teórica, matemática no puede explicar. Eso diría O sea, es Méndez. más allá de la física. Más allá de la física, es correcto. De hecho, es un término posterior, lo vamos a ver. Pero eso diría una persona que se llama, por ejemplo, Connie Méndez, ¿no? Tiene un librito que ahí se compra muchísimo, un 4 en 1, Metafísica 4 en 1, que es así, morado, grandotote. Ese es el que yo leí. Y ese, bueno, pues lamento decirles que eso no es metafísica, al menos dentro de la filosofía. Podría ser que alguien diga, no, yo eso es metafísica, está bien, ¿no? Pero carece de los aspectos principales de la filosofía y lo voy a explicar más adelante. Estética. Yo ya sé qué es. Lo que estudian los estilistas y profesionales de la moda, doctrina sobre el arte, doctrina de la belleza, reflexiona sobre los fenómenos de la sensibilidad. ¡Vámonos! ¿Cómo? Porque hay dos No sé por qué hay dos correctas, pero la correcta es reflexiona sobre los fenómenos de la sensibilidad, y hay un poco ahí de trampa con la doctrina de la belleza, que esa sería más bien teoría del arte o teoría de la belleza, ¿no? Como doctrina vamos a ir distinguiendo entre términos. Es muy importante, como vamos a estar trabajando, ya lo dije desde la primera sesión, es muy importante siempre reconocer e identificar definiciones puntuales para evitar la ambigüedad de los términos, ¿va? Entonces, en nuestras argumentaciones siempre es muy importante que lo tengamos cuidado. Bueno, ¿quién ganó? Marta Elisa. Marta Elisa, un aplauso a Marta Elisa. Su relación con esta experiencia previa, ¿no? Este sondeo parece ser más o menos afortunado. Atinó 3 de 5. ¿Sí? En segundo punto está Majo. Atinó bien, quedó en segundo puesto. Y Gina se tardó un poco, pero logró. ¿Vale? En internet no. Bueno, vamos a, ya ahora sí, a la presentación. Cárgate. Bueno,
Hoy, como ya saben, vamos a estar trabajando sobre disciplinas de la filosofía y les recuerdo, aquí tienen mi correo electrónico, ¿no? Y bueno, pues ahí mi nombre para que me recuerden, por favor, porque no me dicen otra cosa. Y el único que puede cambiar nombre soy yo, no es cierto. Si me equivoco, por favor, tengo algo que se llama fase nominal y es una condición química que no me permite a mí recordar con claridad los nombres, los sustantivos en general, por lo que, bueno, no se afecta. Es muy divertido. Bueno, el objetivo de la sesión es que, por un lado, identifiquemos disciplinas de la filosofía, como ya vimos, estas principales, aclaremos algunos de sus problemas y algunas de sus preguntas, ¿no? Y que reflexionamos sobre la importancia que tienen estas disciplinas para la experiencia de nuestra vida, ¿sí? Para la experiencia humana. ¿Qué relevancia tiene este tipo de cuestionamientos, este tipo de disciplinas para nuestra experiencia cotidiana? Es importante reconocer, bueno, cuáles son las competencias que vamos a estar trabajando, al menos las disciplinares básicas, para que las tengamos en mente y veamos la relación que hay. No esperemos otra cosa, ¿sí? No tratar de esperar más allá de lo que, bueno, en estos pequeños minutos podemos lograr. Por un lado, vamos a argumentar de manera crítica y reflexiva sobre distintos problemas filosóficos. Un problema filosófico son estas dimensiones de nuestra experiencia que están manifiestos en ciertas disciplinas específicas, ¿sí? Y la idea es que, bueno, con esta reflexión ustedes ganen un poco de libertad, están en mejores condiciones para ejercer su libertad, para que ejerzan su dignidad y autodeterminación, ¿sí? Es decir, no sean presas de las palabras o opiniones de otras personas, sino ustedes piensen por sí mismos. ¿Vamos bien? Para esto es necesario, bueno, pues escuchar y discernir entre los juicios de nuestros compañeros y por supuesto los míos como su profesor, ¿no? Hay que identificar supuestos de nuestras argumentaciones, exponerlos, calificarlos y bueno, pues vamos a evaluar la evidencia con la que nosotros podamos contar o disponer, ¿sí? La evidencia es algo que a todos nos parece tal o que hay datos suficientes, contrastables, que nos permiten sustentar una opinión, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? No, antes de iniciar hay que recordar lo siguiente. Ya nosotros vimos el contexto y el nacimiento de la filosofía. Para recapitular, hay que decir que la filosofía nace en Grecia hace más de 2000 años y surge como una especie de diálogo, ¿sí? Propiamente diálogo, porque trata de encontrar nuevas explicaciones racionales más allá del mito o más allá de las explicaciones que ya se ofrecían, explicaciones religiosas. No quiere decir que los filósofos sean ateos o sean herejes o sean este tipo de cosas. Algunos sí, otros no. Pero la idea es poner un poco en suspenso estas opiniones previas y tratar de buscarle solidez racional argumental, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido decir que hay un Atlas, ¿no? Cargando, soportando sobre sí el peso del mundo. No tiene sentido, pues, ¿dónde estaría soportado Atlas, por ejemplo? ¿Sí? A los griegos eso les parece un poco difícil de suponer. ¿De qué está hecha la naturaleza? Por ejemplo, ¿de qué está hecho todo cuanto es? Y entonces, sí, la reflexión mítica nos ofrece este tipo de explicaciones, sin embargo, pues parece no ser suficientes, ¿sí? Por eso, bueno, pues es diálogo. Y un diálogo es contrastar argumentos, reflexionar argumentos, proponer argumentos y ver qué tan fuertes son, cuántos se sostienen, ¿sí? Y esto supone apertura, supone mucha disposición, supone mucho ejercicio y mucha paciencia, ¿va? Advertencia sobre las disciplinas. No significa, ¿no?, que esta ramificación que tenemos por cuestiones educativas o profesionales, que atiendan un problema específico de la existencia humana, de la condición humana, sino que hay
una rama de problemas al interior de esa que es necesario ir profundizando, pero que se relaciona con otros. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando decíamos hace un momento, ¿a poco la justicia, ¿sí?, es metafísica? Sí, porque no hay un referente de tal que digas, esto es la justicia. No hay un componente físico, material, en el cual tú puedas contrastar evidencia. Corresponde a algo de nuestra afectividad, y eso tendría que ser, por ejemplo, una relación de teoría del derecho, filosofía del derecho, con estética y con ética, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, es claro que hay especialistas profesionales. Por ejemplo, yo en la universidad trabajo sobre problemas de ética y específicamente algo que se llama filosofía de la educación, ¿sí?, en el cual, bueno, pues me interesa mucho en su relación ética y de ahí hacia sus relaciones con otros campos disciplinares como el derecho, ¿sí?, o la política. Haciendo un rastreo así muy rápido, nos podemos encontrar que hay al menos 16 disciplinas filosóficas. ¿Sí? Una de las más importantes, por supuesto, es la lógica, la 16, que tiene una relación muy importante con las matemáticas. ¿Sí? Seguramente en su clase de matemáticas, su profesor les va a hablar de Tales de Mileto, el conocido primer filósofo. ¿Sí? La lógica sería algo así como las matemáticas del pensamiento o de las palabras. ¿Sí? Otra de las más conocidas es la metafísica. ¿Sí? La ética es muy conocida, la ontología no tanto. Ahora más o menos se escucha y el coaching ontológico y ese tipo de cosas, y vamos a tratar de tomar cierta distancia de eso, ¿no? Porque ni son filósofos, ni han estudiado filosofía suficientemente, ni mucho menos ontología. ¿Sí? No quiero generalizar, pero bueno, la oportunidad que he tenido de platicar con algunas de estas personas que se dedican al coaching ontológico me da esa sensación. La estética, conocemos más de estética por cuando nos vamos a ir a cortar el cabello, cuando maquillamos, ¿sí? Y algunos hacen una relación con la teoría del arte. Vamos a tratar de reflexionar. Epistemología, ya vimos que no es tan conocido, no se sabe bien qué es eso. ¿Alguien no había escuchado jamás de epistemología en sus rastreos? ¿Alguien la mencionó? Epistemología, tú, nada más tú. No, yo También, 2, 3. ¿Sí? ¿Alcanzaron a definirla, por ejemplo? ¿es el nombre de las cosas? El nombre de las cosas, no. El alcance del conocimiento, se pregunta por el alcance del conocimiento. ¿Sí? Y tiene que ver con temas de derecho. Pensamos la historia, el tiempo, filosofía de la historia. Hacemos antropología también. ¿Sí? Preguntas tales como ¿qué es el hombre? ¿Sí? Filosofía de la ciencia. Reflexionamos en torno al problema de la ciencia. ¿Qué diferencia entre filosofía y ciencia? ¿Qué relación hay? ¿Sí? Hay filosofía de las matemáticas, bueno, no está bien enunciado. Fenomenología, ¿alguien apuntó fenomenología en su sondeo? No, es una cosa muy rara, ¿sí?, que se trabaja ya mucho tiempo después, que dicen los filósofos contemporáneos que se trabajaba desde la filosofía clásica, griegos, pero hay que hacer unos retroiques importantes. Hermenéutica, bastante contemporánea, es una reflexión sobre el significado y sobre la interpretación del mundo. Hay una relación importante con filosofía del lenguaje, ¿sí?, filosofía política, filosofía de la cultura, de la religión, gnoseología, y bueno, ya como vimos, lógica. Si se fijan, abarcan casi toda la experiencia humana. Un estudio que abarca gran parte de la experiencia humana, y por lo tanto no podremos decir, bueno, ¿qué es lo que hace un filósofo? No, depende de cuál filósofo, ¿sí? Depende de dónde esté especializado, va a contestar algunas respuestas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿En filosofía de la religión estarían los teólogos?
No necesariamente los teólogos, aunque sí algunos. O Sí, sea, porque se abarcan más de una religión, o más bien a todas. es que entre teólogos también hay diferencias. Hay teólogos que fundamentan su propia religión, o hay teólogos filosóficos que simplemente estudian el fenómeno divino, de la divinidad como tal, y entonces sí abarcan muchas religiones o muchas expresiones religiosas, o hasta divinas nada más. ¿Sí? Entonces sí, habría que, dependiendo de cómo se defina o quién defina, diríamos eso. ¿Y qué diferencia hay entre filosofía política y filosofía del derecho? ¿Más relacionado? Hay mucha relación, sin embargo, es muy oportuna tu pregunta. Sin embargo, por ejemplo, el derecho en sí mismo trata de manifestar en el marco jurídico, ¿sí? Las normas. Pretendería hacer una traducción en las normas del sentir político, y el político va más allá de la norma porque tiene que ver con la organización de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces sí hay una relación muy relacionadas, pero se enfocan en ámbitos completamente distintos. Por un lado está la norma, la construcción jurídica, que es el derecho, etcétera, etcétera, y por otro lado, bueno, cómo podríamos organizarnos. ¿Se lo ven? ¿Sí? ¿Qué formas de organización política hay? Exclusivamente la democracia, que es la que nosotros conocemos, es la única, es la mejor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí todos claros? Sí. Bueno, voy a pedirles por favor que en la hojita que tienen del sondeo, en donde hicieron su tarea, vayan aclarando algunas de las nociones que vamos a ir trabajando. Ontología. Uno de los primeros trabajos sobre ontología se le reconoce al maestro filósofo, poeta Parménides. ¿Sí? Escribió un poema titulado Sobre el ser, ¿sí? Y que formará gran parte del corpus de discusión, del cuerpo de discusión que hay en la filosofía griega. ¿Sí? Es un filósofo previo a Sócrates, previo a Aristóteles. Aristóteles entendió la ontología como la filosofía primera, la más abstracta de todas las filosofías. ¿Sí? Porque es un estudio puramente especulativo del ser en tanto ser, ¿sí? De lo que es o de lo que existe. No, y se aclara, no se trata de decir cómo es que existen estos seres particulares, no se trata de decir, bueno, cómo es que yo nací, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, eso sabemos, y vamos a nuestra clase de biología y nos dicen puntualmente cuáles son los factores que hicieron posible que yo naciera, ¿sí? Pero la pregunta antecedente no es por mis padres, sino por qué soy, o por qué somos, o por qué hay existencia y no más bien nada, por ejemplo. No sé si en algún momento se ha preguntado eso. ¿Sí? Es una de las primeras reflexiones, es como nos damos cuenta de la existencia y decimos, ¡oh! Es enfrentarse con la infinitud de la ignorancia. Porque hay respuesta unívoca, hay argumentos, hay propuestas de respuesta, y pretende responder eso. Por eso dice, no hay que confundir, por ejemplo, el ser del ente. ¿Esto qué es? Si yo le pregunto, ¿preguntar? ¿Esto qué es? Un objeto, y esto es otro objeto. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Su ser. ¿Qué es esto? Un medio de comunicación. ¿Esto no es un medio de comunicación? Sí. ¿Qué es esto? Teléfono. Un teléfono, así nada más a secas. Celular. Un celular, y ese celular tiene un contenido de significado bien profundo, su ser. ¿Sí? El ente es esto.
Y puede ser ahora pisapapeles, ahora celular, ahora instrumento de trabajo e investigación. ¿Lo ven? Su ser no está determinado en el ente. Su ser está en relación con otro ser. ¿Quién es ese otro ser que determina el ser de esto? Nosotros en cada caso. Muy bien. Para algunos es su Dios. Para algunos, ¿no? Podríamos decir, ahora estamos especulando eso, ¿no? Por eso no hay que confundir otras tales de la ontología. Podemos decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es? ¿Sí? La ontología se daría cuenta inmediatamente de que ¿qué es el ser? Es una mala pregunta. Es una pregunta inapropiada, porque podemos decir que ¿qué es el ser? O ¿qué es ser? Es una mala pregunta. Porque es muy abstracta. Porque es muy abstracta, más o menos. Porque va a variar de acuerdo al momento. No, tiene que ver más con un sentido lógico de la pregunta. Porque es compleja, ¿no? Difícil de decidir dependiendo de cómo lo entienda. Sí, pero si yo pregunto qué es justicia, también es compleja y depende de quién la diga y en qué contexto, y va a ser sumamente complejo contestar. Pero tiene que ver más con un sentido lógico. Tal vez porque no es un qué, es un quién. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Con el sentido del ser. Porque si yo digo qué es ser, hay un prejuicio, una precomprensión del ser en cuando digo es. ¿Se fijan? Es un verbo. Ya estoy utilizando aquello por lo que pregunto. Y es incorrecto. No se puede contestar esa pregunta porque ya la estoy usando. Ya estoy usando aquello por lo que busco. No hay que preguntar. El ser y el es redundantemente repetitivo. Sí, es un pleonasmo. ¿Vamos bien? Bueno, metafísica. Vamos a diferenciarla de la ontología. Es muy importante decir cómo surge la metafísica. La metafísica es un término que le debemos a Andrónico de Rodas, un bibliotecario de la biblioteca de Alejandría, esta gran biblioteca mítica, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿se acuerdan? ¿Lo han escuchado? Bueno, él era un bibliotecario, un ratón de biblioteca, que se encuentra todos los textos de Aristóteles y empieza a acomodarlos. Entonces los libros eran unos rollos de papel, ¿sí? Y cada un rollo se llamaba un libro, que era correlativo capítulo, ¿no? Sin embargo, se encuentran unos cuantos libros, unos cuantos rollos que no están sistematizados. Aristóteles era un académico muy organizado y tenía todas sus compilaciones organizaditas. Y entre Andrónico de Rodas se encuentra que hay una serie de libros que no están sistematizados por Aristóteles, que más o menos tienen tema en común y decide juntarlos, hacer una antología de ellos y decide organizarlos. Y como no tenían título, el último libro o el último compendio que estaba ahí localizado en la biblioteca era la física, la física, sobre la fisis, sobre la naturaleza. Era el último texto que había colocado en la estantería y dijo, tiene que ver con la física, pero no. Y entonces puso metafísica. Meta, más allá de la física, de ese libro, de esa antología. Es fortuito. Se le conoció así, metafísica. ¿Sí? Lo que sigue después de la física. Pero no en sentido lingüístico, sino en sentido práctico, ahí, la colocación del texto. ¿Qué temas?
En la filosofía medieval, la metafísica servirá a la teología como su fundamento teórico. La filosofía medieval forma parte de todo este periodo, ¿no?, oscuro, regularmente así designado por los modernos, estos primeros científicos, racionalistas, ¿sí? Porque la filosofía medieval estaba concentrada pues en tratar de fundamentar lo que está escrito ahí en estos textos sagrados, y estamos concentrándonos en un espacio territorial bien chiquitito, occidental, europeo. Los árabes, los chinos y las culturas prehispánicas no van a tener este tipo de discusión, no van a ser metafísica propiamente, no les va a interesar. ¿Sí? Hoy, al hacer la relación de la metafísica y a partir de los modernos, por ejemplo, el que pone el punto final a esta discusión va a ser Kant, lo vamos a estudiar en el segundo parcial, ¿sí?, con mediano detenimiento, y va a decir, bueno, todo aquello que es inaccesible a los órganos sensibles, ¿sí? Nosotros designamos algo como la justicia, pero ¿hemos visto la justicia? No. La física se encarga de estudiar todo aquello que es medible, que es palpable, pero hay ciertas cosas de la experiencia humana que no son palpables, como la justicia. Nunca podremos decir que la ley es justa, ¿no? O toda ley es justa. La ley pretende ser justa, por ejemplo. Pretende, pero ¿cuál es ese contraste que hay? Vamos a cómo se fundamenta, cómo se justifica la justicia, por ejemplo. Preguntas tales como ¿qué es justicia? ¿Qué es belleza? ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Son preguntas de orden metafísico. ¿Queda claro? ¿Te aclaro un poco tu primera intervención? Entonces, ¿lo metafísico es subjetivo? No subjetivo, porque hay una relación de comunicación. A veces entre nuestras familias también podemos entender lo que es un buen comportamiento de no comportamiento, y más o menos hay un entendimiento. La fundamentación sería tratar de hacer una fundamentación racional, y eso siempre pretende ser objetivo, es decir, común a todos, porque si no sería como, yo pienso que así es la justicia y voy a matar a todos, ¿no? Como a veces sucede, por ejemplo, en los colegios norteamericanos, donde entran los muchachos porque se sienten mal y creen que eso es injusto y hay que establecer una medida punitiva, ¿sí? A ver si así aprenden. De hecho, más o menos los criminólogos estudian este tipo de cosas, y en las entrevistas contra los grandes criminales siempre quieren tener hay un referente metafísico de este tipo, pero subjetivo, no manches, ¿no? No hay una relación de racionalidad objetiva. ¿Vamos bien? Una pregunta. Ahí, ¿por qué entra el tiempo? ¿Qué es el Porque tiempo? hasta cierto punto, desde la física, el tiempo es medible. No. Desde la física newtoniana más o menos, desde la física einsteiniana no. Desde nuestra experiencia del tiempo tampoco. ¿Sí? Por ejemplo, si recurrimos a Einstein, en el tiempo de Einstein, y esto es gran parte del fundamento de su investigación y de su propuesta de la relatividad, había discusión ontológica muy importante, fenomenológica, ¿sí?, de la cual él no era ajeno, ¿sí? Y toda la investigación cristal, por ejemplo, de la psicología también le antecede, y él no es ajeno a eso. Bueno, trata de ver cómo es que podemos unir, ¿sí?, dos investigaciones. Después podremos ir profundizando. ¿Sí? Si nos preguntamos qué es el tiempo. ¿Sí? La ética, esta es de las más conocidas. ¿Sí? Mi mamá diría que una persona ética es aquella que es buena. Sin embargo, no necesariamente, porque una reflexión ética nos permitirá decir, por ejemplo, bajo qué condiciones se podría justificar cometer un acto ilegal. Posiblemente, y tendría que ver con tratar de fundamentar el bien. Por eso en la clase les dije desde el principio, desde la presentación, yo no los voy a castigar de te estás portando mal, no, te voy a preguntar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Reflexiona sobre tu comportamiento, sobre el ámbito de tu moral.
reconoce ciertos principios y a ver si puedes responder sobre ellos. Y si no tienes una reflexión ética, hay una sanción, ¿no? Pero mientras hay una reflexividad importante en eso, no hay problema, pues. Si hay responsabilidad. ¿Vamos bien? Entonces reflexiona sobre el fenómeno moral. No regula el comportamiento. No te dice esto está bien o esto está mal. Pretende explicar, justificar, razonar, evaluar el acto moral. ¿Subir las escaleras es un acto moral? No todo acto es moral. Subir las escaleras a las 8 de la mañana, en lunes, en el semestre, cuando va iniciando, así, ¿es un acto moral? ¿Por qué no? Porque lo haces con la intención de interrumpir, llamar la atención, no sé, o sea, la intención es la que... Efectivamente, el asunto es que es un acto moral porque involucra a los otros. Hay una evaluación que se puede hacer sobre ello. ¿Sí? Repercute. Y es un acto moral, aunque inconsciente. ¿Sí? No, sí O a veces sí puede ser. conciencia, ¿no? Tiene que Puede. haber una conciencia para que haya un acto moral. Puede. No, tiene. Puede haber conciencia o no. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque el que evalúa no es el que lo hace, sino el otro. El que evalúa es a este irresponsable, grosero. Ya mira cómo sube, como si tuviera pezuñas, ¿no? O este tipo de cosas. ¿Quién las evalúa? El otro, afuera, al que le molesta. Sí, la persona que lo hace es de manera inconsciente. Probablemente. O a veces, cuando nos enojamos y hacemos el berrinche, le hacemos ¡clas! Nótese que estoy enojado. ¿No? ¿Y quieres ver que estoy más enojado todavía? ¡Pua! ¡Ah! ¿Sí? Nótese. O a veces no, simplemente es una fuga, ¿no? Hay una falta de control de las propias emociones. La ética nos enseñaría a reflexionar sobre este ámbito moral y aprender, en todo caso, a regularnos a nosotros mismos de manera autónoma, en función de la capacidad de responsabilidad. Vamos a ir viendo algunos de los temas y vamos a aclararlos, ¿no? Ok, epistemología. La epistemología, como ya vimos en el ejercicio del Cajut, investiga sobre las condiciones de posibilidad, de hecho, lo mencionaba muy bien, ¿sí? Del conocimiento. Condiciones de posibilidad de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es creencia? ¿Qué es saber? ¿Sí? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es una opinión? Hay una relación estrecha con la ciencia, con la filosofía de la ciencia, pero no exclusivamente. Se va a diferenciar de la gnoseología porque la gnoseología se preocupa por el saber en general, ¿sí? Y la epistemología va a tratar, en términos generales dicen los manuales, de concentrarse en el conocimiento objetivo, formal o científico, ¿sí? Por eso va a preguntarse, por ejemplo, cosas como ¿hay ideas innatas? Por ejemplo, uno de los epistemólogos que vamos a revisar en el siguiente parcial es René Descartes, muy importante, muy célebre, ¿sí? Y va a cambiar la historia de la filosofía, ¿sí? Y va a partir del supuesto de que hay ideas innatas, es decir, Dios se puso a nosotros la idea de perfección porque no hemos visto nada perfecto, por lo tanto no puede venir de la experiencia, de decir Descartes. El epistemólogo va a decir, ¿es la única explicación sobre la idea de perfección? ¿Hay ideas innatas? ¿Lo ven? Y por último, ¿qué vemos aquí? Tocador, una estética. Bueno, eso no es la estética. A donde vamos a cortarnos el cabello no es la estética. Ojalá las personas que cortan el cabello estudiaran estética para decir que eso es una estética y además uno se va y se adorna lo suficiente, ¿sí? Porque luego hacen cada cosa, ¿sí? La estética es una disciplina
que reflexiona sobre el fenómeno de la sensibilidad. ¿De dónde viene el término? Sencillo. Aistesis, del griego aistesis, sensación. ¿Sí? ¿Qué significa todo este ámbito de la sensibilidad, de la afectividad, como podríamos traducirlo, a nuestra existencia humana? ¿Qué relación hay entre los sentimientos, las emociones y la sensación? Por ejemplo, podemos ver un cuadro, por eso se relaciona con el arte, podemos ver un cuadro y no a todos nos afecta igual. ¿Sí? En algún momento se preguntaría por la belleza, por la armonía, por el arte. Pero son reflexiones muy concretas en un espacio muy determinado de tiempo que no podríamos generalizar hoy, porque tampoco empatan con las reflexiones previas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro? Sí. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Por equipos, ¿cuántos somos? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 3 equipos, por favor, se juntan y van a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos 5 minutos para contestar este ejercicio. ¿Sí? Por favor, se juntan. Que la primera parte está muy fácil. Lo que vamos a hacer es relacionar las columnas que están ahí. ¿Sí? Hay una columna que viene una disciplina y viene una definición o un cuestionamiento. Se va a hacer la relación. En la segunda parte se argumenta, por favor. ¿Qué es lo que van a argumentar? Sobre la importancia de al menos una de las disciplinas filosóficas para nuestra experiencia del mundo. ¿Sí? Recuerden que, y esto es lo que vamos a evaluar, la argumentación, para que sea correcta, debe tener una definición, ¿sí? Para evitar ambigüedad, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre arte, belleza y estética, ¿sí? Podríamos estar hablando de lo mismo utilizando palabras distintas, ¿sí? Por eso hay que aclarar sus posibles confusiones y también pues, las razones que tengo sean suficientes, explicativas y estén basadas en evidencias que sean evaluadas. ¿Sí? Contempla un posible contraargumento y lo refuta. Es decir, ¿qué me podría decir a esto que yo estoy sosteniendo? ¿Vale? Entonces tenemos 5 minutitos, 4 minutitos para realizarlo, por favor. Recuerden que está la definición, pero lo que tienen que poner es qué importancia tienen estas para nuestra vida y ofrecer un argumento. Es decir, ¿por qué digo eso? ¿Qué elementos estoy ofreciendo? ¿Sí? Ahí están las instrucciones. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, nos falta un ejemplo. Aquí estás haciendo la definición y estás utilizando la definición como parte del argumento, pero no ofreces un caso donde pudiera funcionar. ¿Sí? Ustedes ya terminaron, ¿verdad? Vamos a, si quieren, vénganse por favor. Vengan todo el equipo. Todo el equipo. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la evaluación. Definición. Okay, ¿hay definición? Sí, vengan por favor. Piensen muy bien. La rúbrica que ustedes tienen en el sílabus expone claramente, ya lo habíamos visto desde la primera sesión. ¿Sí? Si hay una definición y pretende evitar que haya ambigüedades, sin embargo, no aclaran los problemas de ambigüedad que podríamos creer. ¿Sí? Entonces estamos en 2. Ajá. Luego, dice, sobre cómo tomar decisiones. ¿Cómo tomar decisiones? Sí hay una afirmación, ¿sí? ¿Es clara? Ajá. Ok, entonces está bien, pero
Aquí falta el razonamiento. Es decir, ¿cuáles son las proposiciones que sean relevantes para justificar esto? No afectar a los otros. ¿Por qué? No, bueno, por eso nos parece importante estudiar Claro, la ética. el asunto es que aquí en su argumento faltarían estos elementos. ¿Sí? Tú podemos decir acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden por qué? ¿Sí? La evidencia, no ofrecen evidencia. Entonces, no. Sí. 0. ¿Ok? Entonces, 2, 5, 7 sobre 12. ¿No? Sí. ¿Ok? ¿Tú tienes tu observación? Todavía no terminas. Sí. Tráetela de una vez. Muchas gracias, chicas. Ahorita paso con ustedes. Me la traigo. Tu guía de observación, por favor. A ver, vamos a ver. Y yo. Pues tu intento. ¿Por qué? ¿Y cuál es? Porque pensaríamos que Dios podría ser un comentario inadecuado. ¿Cómo ves tu relación en tu participación en esto con el resultado de tu rúbrica y tu participación con tus compañeros? Pues, más o menos lo que casi en todos los Entonces no hubo tanto claridad y participación. ¿Qué te puedes comprometer tú? tener más Más comunicación y para Para fortalecer tus argumentos. igual tener mayor comunicación porque voy a tener más ideas de mis compañeros y de ahí puedo sacar mi idea. ¿En qué te puedo ayudar yo para mejorar tus intervenciones? Decirme si mis comentarios los que hago están adecuados o están fuera de lugar. Cosas así los estoy diciendo. Y yo te pido que trates siempre de identificar los elementos que ya tienes conocidos y decir, ponerlos en evidencia, que se noten claramente. ¿Va? Sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, los que no han terminado, bueno, pues me lo entregan mañana, por favor. Lo dejamos como tarea. Quisiera ir aclarando algunas dudas generales que queden pendientes sobre su guía de observación o sobre el argumento, cómo sintieron el ejercicio de la argumentación. ¿O dudas de la clase? ¿Todo quedó muy claro? Sí. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a dejar pendiente a nivel de identificación. Me parece que lo que ya alcancé a evaluar, lo que alcanzo a ver de los trabajos, es oportuno, quedan claras las ideas. Lo que sí hace falta un poco, parece, es trabajar sobre la argumentación. Siempre nos pasa eso. ¿Sí? Es un arte. ¿Vale? Bueno, pues seguimos para la siguiente clase. Nos vemos y